Hola, ¿qué tal? Soy la alumna Garrido Colín Jennifer y voy a presentar mi tema sobre técnica culinaria y enfermedad transmitida por alimentos. Vamos a iniciar. Este es el índice de lo que vamos a abarcar en esta exposición. Hacer algo extenso, pero antes que todo vamos a recabar algunos temas o términos eh, claves para entender todo esto. Una técnica culinaria son todos aquellos pasos o procedimientos que procesan algún alimento. Se diferencian de los métodos de cocción ya que no utilizan calor. Por ejemplo, las imágenes que tenemos aquí, como hervir, blanquear, vapor, freír, saltear, son métodos de cocción ya que igual procesan alimentos, pero utilizan calor. Ahora, conforme respecto un poquito más a nuestro tema, la técnica culinaria de la trancha y su origen. Como tal, no tenemos un origen establecido como país, continente o persona que haya inventado o que le ha dado origen a este corte. Sin embargo, me conviene deducir que es de algún país asiático, ya que su alimentación, como ya no es secreto, proviene más que nada de los pescados y me recuerda también mucho al platillo sashimi, que es un poquito en esta presentación. Entonces, pues eso, no hay no establecido algo, pero nos conviene destacar este origen. Ahora, en lo que vemos un pequeño video, voy a ir escribiendo corte. Este es un corte habitual en pescados. Es muy parecido a la rodaja, pero en pescados. Consiste en un corte vertical que abarca carne, piel y espina. Usualmente se ocupa en pescados planos o semicilíndricos. Y, por ejemplo, el robadillo, el osugo o el pescado gallo. Para realizarlo, bueno, por ejemplo, en esta parte tenemos ya una parte del pescado terminada y otra para la demostración. Primero vamos a descamar el pescado si no lo vamos a hacer con piel, pero eso es a opción de cada cocinero y de, por supuesto, el platillo que se piensa servir. Después retiramos las vísceras, la cabeza, lavamos muy bien el pescado, hacemos un corte en vertical desde la cabeza hasta la cola y procedemos a hacer cortes transversales, transversando todo el pescado. Normalmente se suele hacer de una medida de 5 centímetros con un pesaje de 200 a 250 gramos, pero les digo, esto varía respecto a cada platillo que se vaya a presentar y conforme al el cocinero o al comenzar. Este tipo de corte se suele hacer frito o a la plancha. Aquí tenemos algunas imágenes ilustrativas más sobre el tipo de corte. Ahora vámonos con nuestra enfermedad transmitida por alimentos. En este caso es la salmonela. En grandes palabras o en pequeñas palabras, la salmonela es una enfermedad transmitida por alimentos crudos, la carne por supuesto, pero también por agentes o por ejemplo el agua contaminada. El organismo que la produce es el patógeno salmonella. ¿Okay? Después tenemos, ¿qué es? ¿Una intoxicación, una infección o a qué nos referimos con salmonella? Pues la salmonella es una infección, es uno de los tipos más comunes de intoxicación alimentaria y esto ocurre cuando, como ya dije, se consumen alimentos o se bebe agua que contiene tal bacteria como la salmonella. El periodo de incubación, bueno, esto normalmente es de 8 a 72 horas después de la ingesta de los alimentos contaminados y por supuesto que es una enfermedad infecciosa. Ahora vámonos con la sintomatología. Incluye desde diarrea con sangre, desde fiebre, cólicos estomacales, heces con sangre, o sea, diarrea y heces, y vómitos prolongados bastante severos. También algo que destacar son los signos de deshidratación, como producción de escasa de orina, resquemor en la boca y garganta, y mareos al ponerse de pie. También se manifiesta con dolor de cabeza.
con vómito, diarrea y calambres abdominales. Después tenemos los alimentos asociados. Ahí está mal la presentación, bueno, disculpa. Alimentos asociados. Pues, como ya dije, carnes crudas como pollo, res, pavo de cerdo, también los huevos, las frutas, los germinados. Y por supuesto que respecto a la materia, los pescados y mariscos también pueden estar contaminados de salmonela por el agua contaminada con la que hayan tenido contacto. Para reconocer este tipo de alimentos contaminados, vaya, la redundancia, pues simplemente se tienen una apariencia o un sabor normales, pero los síntomas son los que nos indican verdaderamente lo que aflige la enfermedad. En cuanto a la duración de la enfermedad, dura de 2 a 7 días. Como tal, no requiere algún tratamiento en específico, más que pues cuidado, una dieta blanda, abundantes líquidos, incluso suero oral, por ejemplo, el electrolit, porque más que nada para recuperar los electrolitos perdidos que se han ido en la diarrea, en los vómitos y en la deshidratación que podemos notar. Se puede prevenir evitando la contaminación cruzada. Es muy importante seguir las medidas de seguridad, tener tablas específicas, no juntar carnes crudas en un mismo refrigerador sin tapar, separar muy bien todas las carnes, lavar las manos antes de manipular alimentos, por supuesto, es muy importante. Y por supuesto también cocinar los alimentos a una temperatura apta para el consumo. En un momento se hizo popular un video de una demostración de por qué no se lava el pollo, pues precisamente por eso, porque tal vez mm, puedes cocer bien el pollo, pero si lavas el pollo, las partículas y la bacteria se va a esparcir por toda la tarja y vas a hacer una contaminación cruzada, que es precisamente lo que queremos evitar. Eh, el registro de esta enfermedad pues es una enfermedad realmente muy común. En Estados Unidos es la causa más común de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, por eso mismo es, pues, entender cómo se transmite, cómo se puede prevenir, por supuesto, lavar bien todo, desinfectarlo. No hay realmente algo que nos diga que el alimento está contaminado, ya que no produce esporas, pero también un proveedor certificado nunca está de más. Respecto a las conclusiones, pues realmente hay que tener mucho cuidado, prevenir contaminaciones cruzadas, como ya dije, lavar muy bien todas las cosas. Eh, y ya. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Hernández Nava Braulio y le vengo a hablar sobre el sacrificio de la langosta. Comenzaré diciendo sobre el país de origen. Dentro de lo que yo investigué, no hay un país de origen como tal. Solo decía que esta técnica se puede realizar siempre y cuando el producto sea fresco y en cualquier lugar en el que pues sea hábitat de este animal. Cualquier persona lo puede realizar siempre y cuando tenga la experiencia de cómo manipularlo y sepa cómo tratarlo con delicadeza para que salga bien el proceso. Dentro de la descripción, cabe decir que antes, hace tiempo atrás, a las personas al realizar esta técnica lo hacían de una manera muy salvaje y no muy compasiva con el animal, puesto que lo hervían vivo, haciendo que el animal sufriera más y sintiera más dolor. Con el tiempo, a día de hoy, esta técnica y los métodos se han ido descubriendo y han ido evolucionando y hay algunos que les voy a mencionar a continuación que hacen que el animal no sienta dolor y se disminuya muy considerablemente su muerte dolorosa. El primer método que voy a mencionar es cortando a través de la cabeza de la langosta.
Primero tenemos que meterla al refrigerador, al congelador por 20 minutos. Esto hará que el animal entre en un estado comatoso, lo cual va a generar que sus movimientos sean más lentos y menos ágiles. Esto nos va a ayudar a que más fácil lo podamos manipular. También hay que atarle las pinzas. Esto va a ayudar a que no nos haga daño y sea más fácil manipularlo. Como tercer paso, como estamos viendo en la imagen, tenemos que colocar el cuchillo entre los ojos y un poco detrás de ellos. Para este proceso se necesitará un cuchillo chef grande y tenemos que inmovilizar a la langosta y sujetarla de manera fuerte. Bueno, antes de hacer esto, tenemos que tener una tabla resistente porque vamos a ejercer fuerza. Y abajo de la tabla debemos poner una charola de hornear o alguna bandeja de hornear. Esto nos va a ayudar a que al momento de hacer el corte, el líquido que se derrame de ella no nos haga un desastre en la cocina y vaya a generar contaminación cruzada. Bueno, como último paso, tenemos que hacer el corte entre los ojos y atravesando toda su cabeza. Hacer esto nos ayudará a que se corte el sistema nervioso central de la langosta y esto nos va a garantizar que su muerte sea rápida y no sienta ningún dolor. El segundo método es hervir a la langosta. A diferencia de lo que les mencionaba en el pasado, vamos a meter a la langosta a congelar por mínimo 2 horas. Esto hará de que el animal entre en en un estado comatoso y esto va a disminuir su dolor considerablemente. Antes de meterlo al congelador debemos atar las pinzas para que no nos vaya a causar alguna herida y que sea más fácil para nosotros manipularlo. En el segundo paso tenemos que llenar una olla con agua fría salada. Tenemos que tener una olla grande donde el animal quepa y tenga libertad de moverse. Para esto, después tenemos que sumergir la langosta y tenemos que prender el fuego. El fuego no lo vamos a prender hasta que la langosta esté sumergida y vamos a prender a llama a fuego lento, puesto que tenemos que causar el hervor en un proceso gradual. Algo que tengo que decir es que no debemos de cerrar la tapa de la olla en ningún momento, puesto que el hervor se va a hacer más rápido y se va a acelerar el proceso y eso no es lo que queremos. Queremos un proceso gradual y lento. Y como tercer y último método tenemos que hacer uso de una máquina llamada CrustaStun. Esta máquina nos va a ayudar a que le dé una muerte rápida y no dolorosa al animal. Esta máquina tenemos que llenarla con agua salada. Tiene un tanque, el cual tiene que ser llenado con agua. Ya que esté lleno de agua, tenemos que colocar a la langosta sobre la lámina, así como está en la imagen, con las pinzas atadas para evitar algún daño hacia nosotros. Para después, tenemos que apretar el botón de aturdimiento para que la máquina genere un choque eléctrico, dejando al animal inconsciente en medio segundo y causando la muerte en 10. Ya como último paso queda retirar a la langosta y este proceso habrá concluido. También les voy a hablar sobre la enfermedad del gusano ancho. Mm, El organismo que provoca esta enfermedad es el gusano ancho de los peces o también llamado Diphilobo- Diphilobotrium latum, que es un parásito que causa infección a los humanos y genera una enfermedad llamada botriocefalosis. Su periodo de incubación se da después de que la persona consuma el pescado infectado por este parásito
Las larvas comienzan a crecer en el intestino delgado, en el intestino, y las larvas alcanzan su desarrollo completo dentro de nosotros en 3 a 6 semanas. Ya que la lombriz es adulta, esta puede llegar a medir 30 pies, que son 9 metros, y esta se pega a la pared intestinal. Los huevos de esta lombriz se van formando en cada segmento de ella. Dentro de los síntomas encontramos manifestaciones como el malestar abdominal, la diarrea, vómitos, pérdida de peso. También puede generar en algunos casos pérdida de vitamina B12. Esto se da porque la lombriz se alimenta de esta vitamina y a nosotros no nos deja nada en el cuerpo y pues se la acaba. Esto causa una anemia megaloblástica. Las infecciones masivas pueden provocar obstrucción intestinal, puede causar colecistitis o colangitis. Hay veces en que por medio de las heces puede ser la expulsión de huevos o de partes de la lombriz. Los alimentos que están asociados a esta enfermedad y que nos pueden contagiar son los pescados, más que nada son los pescados de agua dulce, de río, que estén crudos o mal cocidos. Algunos de esos pescados es la perca o el pez lucio, la carpa. También los podemos encontrar en alimentos como el sushi, el ceviche, el sashimi, que son alimentos que por lo general llevan el pescado crudo. La duración de la enfermedad, pues esta enfermedad no tiene duración, puede persistir por décadas en caso de que la enfermedad no se trate de manera correcta y adecuada. Si nosotros dejamos pasar esta enfermedad y no la tratamos al primer síntoma que tengamos, la enfermedad se va a quedar ahí por un largo tiempo. En cambio, si al primer síntoma que nosotros veamos que pasa en nuestro cuerpo, debemos acudir rápido a un médico para que éste nos demande un tratamiento y pues podamos cortar a este parásito de una manera muy rápida. Pasando al tratamiento de este parásito, pues he de decir que ha cambiado mucho con el paso de tiempo, puesto que antes el tratamiento estándar que se empleaba era la oleresina de lecho macho, que esto se consumía por niños y por adultos. Esto se daba por medio de una sonda duodenal emulsionada con mucílago de acacia y una solución concentrada de sulfato de sodio. Actualmente el tratamiento pues es elección ya de cada persona. Puede ser en la utilización de niclosamida por vía oral en una sola dosis y masticado. Obviamente esto con consentimiento, con conciencia. También puede ser la elección del praziquantel. Y algo, si no escoges alguno de estos, otra alternativa es el clorhidrato de quinacrina, que se administra acompañado de bicarbonato sódico. Si una vez administrado esto, no se ha expulsado al gusano en 2 horas siguientes, se debe poner al enfermo en una enema con solución salina. Dentro de la prevención, tenemos que una puede ser la cocción completa del pescado de agua dulce procedente de zonas endémicas o de origen desconocido. También está la congelación de el pescado, de cualquier pescado de agua dulce, a 18 grados centígrados como mínimo por 24 horas. Eh, si consumimos un pescado en alguna zona en la que el parásito esté presente, es necesario que nos desparasitemos periódicamente, no solo a nosotros, sino también a animales como los perros y los gatos que también pueden ser propensos a este parásito. Otra que ya no es cuestión de nosotros, sino de las autoridades, sería que eviten
que se tire en aguas negras en áreas endémicas como los ríos directamente, ya que esto contamina y puede causar que los peces al comer algún residuo que hayan tirado se contagie de este parásito y nosotros al consumir el pez infectado pues nos contagiemos nosotros. Otra es impedir que el pescado infectado sea exportado a otros países, a no ser de que antes se someta a un proceso de congelación a 18 grados centígrados por lo menos durante 24 horas. También hay que darnos cuenta de que el pescado venga de un proveedor que tenga experiencia y esté certificado con esto, con estos animales. El registro de la enfermedad que se tiene en México y en todo el mundo, pues es una especie que se da por comer peces de agua dulce. Pues en varios lados del mundo hay ríos de agua dulce que desgraciadamente son contaminados y pues se han encontrado casos en Alemania, en Italia, en Japón, Palestina, entre otros. Pero en donde más se han escuchado y se han dado casos de este parásito se encuentran en Finlandia, Suecia y Lituania. La prevalencia de este parásito es mayor en zonas de Europa, los estados postsoviéticos, Norteamérica, Asia, Uganda, Perú, Chile, especialmente en Japón, que como les mencionaba antes, casi todas las comidas son con pescado crudo, pues esto genera este parásito. En México se han registrado casos gracias a que la gente consume la carpa, pues este pez viene de exportado de otros países y como nosotros no sabemos diferenciar ni observar bien, puesto que no somos muy expertos en esto, la carpa puede venir infectada y esto es lo que nos causa esta enfermedad. Y pues sería todo. Muchas gracias. Hola, yo soy la alumna Guadalupe Méndez y yo le voy a presentar mi ETA y mi técnica culinaria. Es la formación de costra. La información que yo encontré respecto a esta se la voy a dar, pero para empezar voy a definir qué es una costra comestible. Y en gastronomía un ejemplo podría ser, por ejemplo, la paella, que la costra es la parte comestible de arroz que se queda tostado y está dentro del recipiente. O también se puede referir a la costra de queso o parte dorada que se hace del queso al momento de hornearla o fundirla. Unos ejemplos de donde se puede ver la costra o se puede revisar es en panes, horneados, pescado, carnes, algunas frutas y legumbres. Y frutas principalmente son las que no interfieren mucho líquido, frutas un poco más secas y verduras, claro. El término que encontré es engouté, que como se puede deducir es una definición del término francés. Su traducción sería encostra. Y bueno, es una coletilla que acompaña el nombre de una elaboración que puede tener los ingredientes principales como rellenos, casi como cualquier alimento que se puede elaborar en gluten. Son elaboraciones saladas, dulces. Solo basta tener la posibilidad de tener una masa con la cual envolver o como por ejemplo legumbre, arroz, pan molido, se puede realizar una costra, por medio de horneándolo, friéndolo, asándolo. Bueno, algún otro ejemplo podría ser como aquí las verduras, con costra, los quesos fundentes o frutas que ya mencioné antes. Y otra vez las que usan menos agua para que no reblandezca la corteza. O sea, se busca que no tenga líquido para que no haya problemas al momento de realizarse. Algunas de las características de los platillos que tienen una costra
Poniéndolo como ejemplo, quizá uno de los más populares sería el paté croûté, que es paté en costra, como traducción. Se trata de un paté que actualmente lleva una terrina envuelta en hojaldre o puede ser masa brisa y pues algunas veces puede ser más alcaldada. Es horneada y como resultado el paté tiene una corteza crujiente que en el interior esconde una elaboración sabrosa y jugosa. Y pues esta viene siendo la característica principal de estos platillos, una corteza crujiente y una elaboración sabrosa y jugosa en su interior. Y pues para terminar el gluten no se ciñe solamente a elaboraciones del paté, sino que hay muchas formas de degustar el plato con la misma técnica de elaboración, pero obviamente hechos de distintas formas, con distintos materiales y con distintos ingredientes y insumos. Eso sería todo de la técnica. Lo que seguiría sería la ETA, que me tocó el norovirus. Voy a empezar definiendo qué es el norovirus. Es un virus muy contagioso que causa vómitos y diarreas. En realidad cualquier persona puede infectarse e enfermarse con el norovirus, ya que a veces se denomina gripe estomacal o insecto estomacal, pero en realidad esta enfermedad no está relacionada para nada con la gripe, que es la que causa el virus de la influenza. No tienen prácticamente nada que ver. Las formas en las que el norovirus se propaga pueden ser muchas. Puede ser al tener contacto directo con una persona infectada, al consumir alimentos o bebidas contaminados con norovirus, al tocar algún objeto que tiene norovirus en la superficie y pues luego de eso llevárselo a la boca. Por ejemplo, tocando un mesón que tiene gotas de vómito o luego después de tocarlo llevarte los dedos a la boca, tenedores sucios y diferentes cosas pueden hacer para poder infectarte con este virus. Los síntomas principalmente son diarrea, vómitos, náuseas, dolor estomacal. Pero en cuanto a alimentos que son susceptibles a, a transmitir el virus y contaminarse, se puede decir que puede ocurrir a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria, pero la fruta y los vegetales frescos, los moluscos, bivalvos, cultivos en aguas contaminadas, son los alimentos implicados que en la mayoría llegan a presentar brotes. Lo siguiente sería el tiempo de incubación, que se puede decir que el norovirus causa una inflamación en el estómago o intestinos, como ya mencioné antes. Esto se llama gastroenteritis aguda. Por lo general, las personas presentan síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas al norovirus. Y la mayoría de estas personas que presentan la enfermedad mejoran de 1 a 3 días después. Estos son los más principales. Sus prevenciones son lavarse las manos con frecuencia, enjuagar correctamente frutas y verduras, cocinar bien mariscos, quedarse en casa cuando estás enfermo durante 2 días al menos después de que desaparezcan los síntomas. Evitar preparar comida para otros cuando estés enfermo, al menos durante 2 días otra vez. Durante 2 días hasta que desaparezcan los síntomas. Cargar y tener cargar y tener presente las tendencias del norovirus, ya que normalmente ocurre con frecuencia, más en noviembre y abril, ya que son los meses en los que más se llega a propagar. Y eso sería todo, al menos. Muchas gracias por tu atención. Hola, me llamo Mauri Jiménez Morales, soy del grupo 2001 y les voy a hablar sobre el método de cocción el ahumado y sobre el ácido domoico. Muy bien, empecemos.
Método de cocción ahumado. El método de cocción ahumado se basa en que se va a hacer la proteína por medio del humo que se haga de algún producto que estemos ocupando como iniciador o como calentador de la comida. En este caso puede ser madera, puede ser algún otro tipo este, de combustible, pero principalmente madera, ya que le va a dar toques a la comida. El origen se dice que tiene desde la prehistoria, que alguien lo descubrió como todas las cosas que vienen de la prehistoria, alguien se le ocurrió y es más o menos de 45 a 50 millones de años atrás se descubrió, pero realmente históricamente tenemos registros de que la primera civilización que la encontró es la civilización egipcia. La civilización egipcia lo ocupaba como método de cocción, pero además lo ocupaba como método de conservación. Ocupaba este método de conservación en lo que son carnes y pescados para que duraran más tiempo en un cuarto en donde se permanecía en una temperatura constante. Tenemos dos tipos de ahumadores también. El ahumador frío, que normalmente se ocupa con pescados, se ocupa también con, por ejemplo, quesos, para que, como no tienen tanta resistencia al fuego, esto hace que bueno, que tengan una cocción eh, más sencilla, más fácil. Entonces se lleva el ahumador a 10 grados centígrados, entre 10 y 30 grados centígrados, para que se cosa estas proteínas. También tenemos el ahumador caliente. El ahumador caliente específicamente es para carnes un poco más duras y rígidas que tardan más tiempo en cocerse. Este método es de tiempo. Entonces, este método es de tiempo. A veces es mucho, a veces es poco, pero es de tiempo. Normalmente aquí en el ahumador se deja la madera abajo y el humo va subiendo y obviamente va cociendo todos los alimentos. En el ahumador caliente se lleva de 70 a 110 grados centígrados, pero aquí hay una excepción porque productos como con mucho volumen se deja a 120 grados centígrados. El ejemplo que les puedo dar es de la capital, donde hace un ribeye y lo cocina durante bastante tiempo. Ácido domoico, conocido como la intoxicación amnésica por moluscos. Esta ya que se dio en Canadá, uno de los casos más graves en donde hubo bastantes muertes, pero no fue la primera. En Japón se tuvo un informe antes de precisamente este ácido, que le vamos a mencionar como AD por sus iniciales, y en donde el AD lo que hacía era precisamente esta pérdida de memoria y además otros síntomas. Esta sustancia se denomina como Deimoacic, es una biotoxina. En total tenemos el conocimiento de que existen un número de 47, pero de esas 47 las que nos afectan a nosotros son 27. En México se conoce que están en existencia dos y que en toda la demás de la parte del mundo existen bastantes más, como es el caso de Canadá. AD ahora sí, lo tienen o lo consumen o más bien lo generan lo que son los cangrejos, moluscos, los peces, como sardinas y anchoas. Normalmente se presenta en las algas que comen estos animales y que posteriormente lo desarrollan. Ha habido casos en donde mamíferos también lo desarrollan, pero esos son casos diferentes. ¿Cuáles son los síntomas? Se dice que se presentan entre las primeras 5 horas, lo que es dolor de cabeza, vómitos, náuseas y diarrea. Estos síntomas se aumentan después de las 24 horas. Si pasan 48 horas, ahí es donde viene el problema, porque hay pérdida de memoria en general. Y además, no nada más pérdida de memoria, esta, eh, esta toxina lo que afecta principalmente son todo el sistema nervioso,
Entonces, no nada más afecta el cerebro, sino también afecta el corazón, pulmones, hígado, los testículos y ovarios. ¿Cómo lo podemos evitar? Cuando cocemos lo que es el cangrejo y la langosta, no ocupar esa agua, desecharla y también sin comer la mantequilla que aparece ahí, que es esa cosita como naranja, que no la comamos. Eso evitará que precisamente, pues que no nos dé esto. Pero también muchas veces es el manejo del producto, cuando los pescan en marea roja, que eso también afecta, o el consumo de algunas algas también. Entonces, sí son varios temas a tomar, pero no hay que preocuparnos por eso, simplemente tomar precauciones. En México se tiene archivado de que en Baja California, lo que es norte y sur, y también en Monterrey, tenemos archivado los dos tipos de ácido domoico, pero también se tiene internacionalmente archivos de que en Canadá, Estados Unidos y Alaska, principalmente en California, en Estados Unidos, se tienen archivos de más ADES. Entonces, eso pues también nos conlleva. ¿Qué es lo que puedo notar de aquí? Pues que principalmente tengamos cuidado al consumirlo. Y nada más. Eso sería todo por mi parte. Gracias.